Muy buenas, mis queridos Talmidim. Hoy tenemos un día nuevo de estudio de Torah. Baruch Hashem, por eso. Entramos nosotros esta semana a la Parashá Yitro, Baruch Hashem. Y como es de costumbre, nosotros leemos una anécdota del Talmud, iniciando el Shiurim, el Shiur, Baruch Hashem. Y dice de esta manera: un hijo de Rabí David de Lelov cayó gravemente enfermo y los doctores creían que no sobreviviría. La comunidad toda quería mucho a este niño y se reunió en la sinagoga para rezar por él, dar caridad para su pronta recuperación. Y bueno, cuando el niño mostró signos de mejoría, corrieron a darle al padre las buenas nuevas. Pero Rabí David comenzó a llorar, y a llorar. Al preguntarle el motivo del llanto, dijo: mi hijo mejoró, porque todos se reunieron y rezaron y dieron caridad por él. Pero, ¿qué pasa con otros niños? Cuando se enferman, la sinagoga no está llena de gente rezando por su recuperación. Por eso es que yo, Baruch Hashem. Hoy en día nosotros rezamos por personas que conocemos. Y vamos a la sinagoga, damos acá y estamos rezando y estamos siempre en contacto con Hashem, rezando por alguien que nosotros amamos. Pero somos parte, mis queridos amigos, de un pueblo eterno llamado Am Israel. Por eso es necesario que todos nosotros nos unamos en la refuá Shelemat de Am Israel. Entonces, hoy nosotros estamos al día 19, ¿verdad?, de Shvat. 19 de Shvat, Baruch Hashem, estamos en Yom Sheni y comenzamos nosotros el estudio de la Parashá Yitro. Dice el Sefer Shemot, capítulo 18, versículo 1, Yitro, sacerdote de Midian, suegro de Moshe, oyó todo lo que Hashem había hecho por Moshe y por su pueblo Israel, y que el Eterno había sacado a Israel de Egipto. Baruch Hashem. Este estudio de Torah nosotros lo hacemos como de costumbre para la elevación del alma del rabino Jaime Pinto, de su familia en Francia y Marruecos, y de el Kavod para el rabino David Pinto, en el cual nosotros basamos la mayoría de estas enseñanzas, para refuá Shelemat de Am Israel y para la elevación de todos los adikim que enriquecieron nuestra Torah. Entonces pregunta Rashi, ¿qué fue lo que oyó Yitro que lo motivó a ir hacia el pueblo de Israel? Y responde que oyó respecto a la división del Mar Rojo y la guerra contra Amalek. Entonces, en el Shirach Hayam, nosotros decimos: los pueblos han oído, se estremecen, el terror se apoderó de los habitantes de Pelashet, entonces se turbaron los caudillos de Edom, el temblor se apoderó de los príncipes de Moab, se derritieron todos los moradores de Canaán. Shemot 15, versículo 14 al 15. Y dicen nuestros sabios,
en el Yalkut Shimon y Yehoshua 9, que durante 40 años todos los habitantes del mundo comentaron lo que aconteció en la partición del Yam Suf, en el Mar Rojo. Porque todos habían sido testigos de lo ocurrido debido a que se abrieron todas las aguas del mundo, como está escrito en Shemot Rabbah, capítulo 21, versículo 6. Y así también vemos en el libro de Yehoshua que después de que el pueblo de Israel estuvo en el desierto 40 años, se dice que Rahab habló con Pinjas y Caleb respecto a la partición del Yam Suf, el mar. Y esto implica que durante muchos años todo el mundo recordó lo ocurrido en el mar, pero no sucedió lo mismo con respecto a las plagas de Egipto. Entonces el Or HaChaim HaKadosh en Shemot 14:27 dice que hubo muchos tzadikim que realizaron milagros y maravillas, como por ejemplo Rabbi Pinjas Ben Yair, que partió un río, pero cuando Moshe Rabenu quiso que el mar se abriera, no le resultó nada sencillo. Hashem le ordenó a Moshe que golpeara el mar con su vara, ¿verdad? Y Moshe hizo lo que Hashem le ordenó, pero a pesar de eso, el mar no se abrió. Entonces, ¿cómo es posible? Si Rabbi Pinjas Ben Yair logró partir el río, ¿por qué Moshe Rabenu en un primer momento no logró hacerlo? El Or HaChaim HaKadosh explica que Rabbi Pinjas Ben Yair vivió después de la entrega de la Torah, después de matar a Pablo, y contaba a su favor con la fuerza de la Torah, pero en cambio el pueblo de Israel en el Mar Rojo aún no había recibido la Torah. Y a pesar de que en ese momento el pueblo se encontraba en un nivel espiritual, ¿verdad?, muy elevado, tal como dijeron nuestros sabios en Mekiltá, Beshalach Parashah Hashirah, capítulo 3, respecto a que la sirvienta vio el mar, ¿verdad?, aquello que no llegó a ver el profeta Hizquel Ben Buzi, es decir, que alcanzaron un gran nivel de revelación de la presencia divina, pero a pesar de todo, aún no habían recibido la Torah, y eso era lo que les faltaba para que se abriera el mar. Entonces, finalmente, sabemos que el mar se abrió, ¿verdad?, ante Am Israel, a pesar de que todavía no habían recibido la Torah. ¿Por qué? Porque se encontraban camino a recibirla. Y Hashem consideraba un buen pensamiento como si el acto mismo se hubiera cumplido, por lo cual fueron considerados como si ya tuvieran la Torah. Entonces la intención precede la acción, ¿verdad? Entonces el mar entendió que debía partirse a pesar de que todavía no habían recibido la Torah, porque se encontraban camino a recibirla y no debían demorar. Entonces, después de esto, está escrito que vino Amalek y atacó a Israel en Refidim, como dice Shemot capítulo 17, versículo 8. Entonces dice el Baal HaTurim que en Refidim se refiere a que Rafú, ¿verdad?, que es la palabra, la raíz de la palabra Refidim, significa relajaron. ¿Y relajaron qué? Sus manos en las misbot, ¿verdad? Y dicen nuestros sabios en Mejorot 5b, que no existe un lugar llamado Refidim, sino que en ese lugar relajaron sus manos de la Torá, y por eso llegó Amalek a luchar contra el pueblo de Israel. Esto debe entenderse, ¿verdad?, porque el pueblo de Israel se encontraba después de varias semanas de mucho esfuerzo, ¿sí?, y en las cuales había salido de Egipto cruzando el mar, etc. Y en consecuencia necesitaban un poco de descanso. ¿Cómo es posible que se los haya juzgado por haberse relajado un poco?
Además, el pueblo todavía no había recibido la Torá. Para responder a este interrogante, vamos a narrar un episodio que tuvo lugar una vez cuando se le preguntó a una mujer por qué no viajaba a visitar diversos lugares, y ella respondió que una vez encontrándose en un avión tuvo lugar un desperfecto técnico y desde entonces no era capaz de volver a subir, ¿verdad? No era capaz de volver a volar en un avión. Y a pesar de que se le explicó, ¿verdad?, que viajar en automóvil es mucho más peligroso que viajar en avión, no se logró convencer a esta mujer. ¿Y a qué se debe esto? Esto se debe a que la persona que se quema una vez no desea arriesgarse a lo que ocurra otra vez el mismo episodio o lo mismo, porque todavía sigue sufriendo el miedo y el susto de ese momento. Entonces, vamos a entender ahora, ¿verdad?, la acusación contra el pueblo de Israel. El pueblo había sido testigo de la renuencia del mar, que el mar no se quería abrir, ¿verdad? Entonces, porque todavía este pueblo, nuestro pueblo, Israel, no había recibido la Torá y se encontraba en terrible peligro porque los egipcios los estaban persiguiendo. Entonces, habían visto que no es posible existir sin la Torá, y por ello fueron juzgados por haberse relajado respecto a la Torá y las mismot, puesto que ya sabían que por propia experiencia que no podían seguir sin la Torá debido a que no aprendieron la lección. Vino Amalek a luchar contra ellos, ¿verdad? Entonces dicen los sabios en el Talmud Yerushalmi Ta'anit, capítulo 4, versículo 5, y Shabbat 116a, que cuando el pueblo se retiró, ¿verdad?, de Har Sinaí, fue como un niño que se escapa de una escuela, en el sentido de que no tuvieron ninguna dificultad en alejarse del lugar en el cual habían recibido la Torá y en el que Hashem los había perdonado por el pecado del Beta Egel, debido a que no sintió ninguna pena al separarse de la presencia divina. El pueblo fue juzgado en el cielo, en el Shamayim. Y esto ocurrió después de que el mar se partiera, ¿verdad? Algo que debería haber quedado grabado en el recuerdo del pueblo. Pero como no fue así, llegó Amalek y luchó contra él, contra el pueblo de Israel, a enfrentarlo, ¿sí? Y como yo les decía en la enseñanza pasada, en la Parashá Beshalach, hablaba de que Am Israel, cuando venían los egipcios persiguiéndolo antes de que el mar rojo se partiera, ellos temieron por sus vidas y clamaron a Hashem. Y Hashem lo que les dijo fue: ustedes dijeron que yo estaría con ustedes, solamente hagan lo que tengan que hacer. Porque temieron que su vida física corriera peligro. Pero como hoy en día nosotros no estamos pendientes de nuestra alma, sino de lo que vemos físicamente, entonces se nos juzga con más rigurosidad, porque aquel que no cuida su alma, no cuida su cuerpo, no cuida su existencia en los mundos de Hashem. Entonces, el pueblo de Israel se le había entregado unas misbot de Pesach, ya tenían su Brit Milá, ya tenían un recato que no habían cumplido, pero necesitaban unas misbot para poder pasar el mar y que el mar pudiera reconocer que ellos iban a recibir la Torá. Pero relajaron sus manos en el estudio de estas pocas misbot que les entregó Hashem, y ocurrió que en un lugar que no existe, sino que la Torá lo llama Refidim, porque el pueblo se relajó, no estudió Torá, no observó las misbot, ¿verdad?, del Pesach. Entonces llegó Amalek
que estaba entre ellos, a raíz de los Erefrat que habían atravesado el Mar Rojo también con ellos, que no eran del pueblo de Israel, pero que ellos se anexaron a Israel. Y estos hombres comenzaron a atentar contra el alma del judío. ¿Y cómo comenzaron a atentar contra el alma del judío? Que dejaran de guardar Shabbat, que dejaran de creer en Hashem, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros somos un pueblo que no podemos olvidar nuestra procedencia, de dónde venimos y cómo nos llama la Torah a nosotros. El pueblo del libro, Baruch Hashem, nos llaman las personas, el mundo. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos el único pueblo que dijo, Na'aseh v'nishma, danos, nosotros haremos y después vamos a entender. Entonces, tenemos que aprender una lección para nuestras propias vidas. ¿Hasta qué punto las palabras de la Torá necesitan ser reforzadas? Porque incluso la generación que salió de Egipto y que recibió la Torá fracasó en este punto. Dijimos que Yitro oyó, ¿verdad? Oyó que el mar se había partido y que tuvo lugar la guerra con Amalek. Pero en verdad hubo otros milagros más, tales como el man, ¿verdad? Y el agua. ¿Por qué? ¿Por qué fueron precisamente estas dos cosas las que atrajeron a Yitro? La respuesta, podemos decirla, es que algo que la persona ve con sus propios ojos la influye en mayor medida. Todos habían visto la partición del mar, de las aguas, ¿verdad? La división no es similar a la audición. Como está escrito en Shemot 14:31, Israel vio la grandiosa mano del Eterno que había abatido sobre los egipcios, y el pueblo temió al Eterno y creyeron en el Eterno y en su siervo Moshe. Es decir, que el pueblo de Israel solo creyó en Moshe y en Hashem porque vio su gran mano. Lastimosamente somos así. Creemos en lo que vemos. Y como estamos tan metidos en este mundo material, nos olvidamos que todo lo que se mueve es obra de nuestro gran Hashem. Hakadosh Baruch Hu, el santo bendito sea. Sin embargo, Yitro no fue el único que vio y oyó. ¿Por qué? Porque todo el mundo vio y oyó también. Tal como está escrito en Shemot 15:14, los pueblos han oído, ¿verdad? Se estremecen. Entonces, ¿por qué solamente Yitro fue el único que se acercó? De acuerdo con lo escrito en Meshilat Yesarim, capítulo 2, la explicación es que existen dos clases de ciegos. Hay ciegos de nacimiento, como todos lo conocen. Hay mucha gente que nace sin vista, ¿verdad? Que no pueden ver por razones físicas. Y hay ciegos, ¿verdad? Que tienen ojos, pero no pueden ver. Solamente ven aquello que desean, y por ello también son considerados como si fueran ciegos. Así eran todos los habitantes del mundo, porque a pesar de haber visto en un sentido físico que el mar se había partido, simularon no haber visto nada y no llegaron a ninguna conclusión a partir de lo que habían visto. Pero en cambio, el pueblo de Israel vio y comenzó a creer en Hashem. Y lo mismo ocurrió con Yitro, quien analizó aquello que había visto. Entonces, sabemos que la tribu de Leví no fue esclavizada en Egipto, y que mientras el pueblo estaba esclavizado, ellos se dedicaban al estudio de la Santa Torá y repasaban todo aquello que habían recibido de sus antepasados. Entonces, de esta manera queda claro cuál es la acusación en contra del pueblo de Israel. Pero como ya dijimos, todavía no habían recibido la Torá, y por lo tanto podemos preguntarnos
¿cómo es posible considerar que se debilitaron en sus estudios? ¿Verdad? Pero teniendo en cuenta lo ocurrido con la tribu de Leví, ahora podemos entender que la acusación era porque no fueron a estudiar con la tribu de Leví, puesto que si creían en Hashem debido a todo lo que habían visto. Entonces, cuando no se estudia la Torah, mis queridos amigos, la fe, la emuná, se debilita. Tal como vemos que el pueblo preguntó en Shemot 17:7, ¿está el Eterno con nosotros? Y esta pregunta provocó una terrible acusación contra el pueblo y en consecuencia tuvo lugar la guerra contra Amalek. Recuerdo, dice el rabino David Pinto, dice que en Marruecos había una persona que tenía emuná, ¿verdad? Pero estas personas que habitaban en Marruecos, eran varias personas, ¿verdad? Tenían fe, tenían emuná, pero ¿qué pasaban con ellas? Había algo particular con ellas, dice el rabino, que no estudiaban Torah. Y cuando se veían ante una prueba, ellos terminaban cayendo. Entonces vemos así que cuando no hay Torah, también la emuná de la persona, del creyente, se debilita. Entonces, ahora queda claro cuál es el gran nivel de Yitro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como dijimos, todo el mundo oyó, pero solamente Yitro fue el que se acercó al pueblo de Israel. Entonces, a pesar de que él era un sacerdote de Midian, que había practicado Abodá Zará, toda la idolatría existente en el mundo, como dice Melquitá y Yitro, capítulo 1. Entonces, ¿cómo es posible, nos preguntamos, que él haya oído y se haya acercado al pueblo de Israel? Entonces, Yitro oyó, ¿verdad? Dice, comenzó a pensar, comenzó a creer, y de inmediato se acercó a Am Israel. Entonces, ¿para qué? Para estudiar Torah, porque sabía que si no estudiaba de inmediato Torah, ¿verdad? Su fe se debilitaría y no quedaría en sus manos nada de todo lo que había visto y había oído. Además, Yitro entendió que en el momento en el cual el pueblo de Israel se debilitó en el estudio de la Torah, debió enfrentar la guerra contra Amalek. Y por ello quiso unirse a Israel y estudiar Torah para no debilitar su fe. Entonces, para Yitro, esta fue una prueba muy grande, porque él era un sacerdote de Midian, una persona idólatra, una persona muy importante ante los ojos del pueblo de Midian, y a pesar de ello, él abandonó todo para ir con Moshe y con el pueblo de Israel, y todo lo hizo porque sabía que sin la Torá la fe se debilitaba, tal como le había ocurrido al pueblo de Israel. Baruch Hashem. Entonces, lo ocurrido con Yitro es una introducción para la entrega de la Torá. Esto es una introducción, ¿por qué? Porque la Torá nos cuenta que Yitro llegó y a continuación relata después de esto la Matan Torá, la entrega de la Torá, y el hecho de esta justa posición, o sea, algo subsecuente, ¿verdad? Que continúa, ¿verdad? Entonces, de estos temas, nos enseña que si Yitro, quien no era judío, oyó y entendió a partir de los milagros de la partición del mar y de la guerra con Amalek, que debía ir y aceptar la Torá, ¿cuánto más debía entenderlo a Israel, que había vivido en carne propia todos esos milagros? ¿Verdad? Dice el Rab Israel de Salant, de bendita memoria, dice que a partir del momento de la salida de Egipto, cada día durante un periodo de 50 años, de 50 días,
el pueblo de Israel fue cogiendo un nivel tras otro hasta llegar al 50º nivel, y de esa manera estuvieron preparados para recibir la Torá. Por lo tanto, si algunos días se relajaron en el estudio de la Torá, eso implica que necesariamente durante algunos días no corrigieron los niveles necesarios. Entonces, ¿cómo fue que llegaron a recibir la Torá? Mire, de aquí entendemos que el pueblo de Israel no dejó completamente de lado la Torá. No fue así, sino que en verdad estudiaron, pero estudiaron sintiéndose satisfechos y no con inmenso entusiasmo, y por eso se considera que se relajaron o debilitaron. ¿Por qué? Porque en verdad debían dedicarse a la Torá con todas sus fuerzas y con todas sus energías. De esta manera, cada día corrigieron el aspecto correspondiente, pero deberían haberse esforzado aún más. Esto es lo mismo, mi querido Talmidín, que ocurre con la persona a quien el rey le permite ingresar a los tesoros que tenga, ¿verdad? Dándole permiso para que tome de allí todo lo que desee. Sin ninguna duda, esta persona que se le permite esto no se relajará ni se debilitará sus manos, sino que recogerá tantas riquezas como él pueda, ¿verdad? De la misma manera, Am Israel debía dedicarse a la Torá y a la corrección de las midot, de las cualidades de su carácter, pero como no lo hicieron, debieron enfrentar la guerra contra Amalek. Seguramente luego de la guerra esta con Amalek, se esforzaron en el estudio, ¿verdad? Y en el trabajo sobre el mejoramiento y de sus midot personales o de sus cualidades personales, para completar aquello que les faltaba a causa de los días en los cuales se habían debilitado. Mire, nos cuenta una historia que en el mes de Tebet del año 5765 tuvo lugar en Asia una terrible tragedia en la cual fallecieron más de 300.000 personas. Y todo esto comenzó a partir de las olas inmensas que llegaron del mar y que destruyeron ciudades enteras. Y se escuchó que en Sri Lanka, en la India, unos minutos antes de la catástrofe, huyeron más de 100 elefantes, pero en cambio los seres humanos no tenían la menor idea respecto a lo que estaba por ocurrir. Y si nosotros nos ponemos a analizar esto, ¿cómo es posible que 100 elefantes huyeran hacia las montañas y los hombres estuvieran tan tranquilos sin percatarse de lo que iba a suceder? Debemos analizar este hecho y tratar de entenderlo. ¿Acaso los animales son superiores a los seres humanos al ser capaces de percibir el peligro y escaparse mientras la persona no puede hacerlo? En nuestra opinión, podemos explicar esto a partir de las palabras de nuestros sabios en Berajot 6b, respecto a que cuando la persona va por el camino de Hashem, todo el mundo es creado para ella. ¿Cuál es el camino de Hashem? La Torá, ¿verdad? Entonces, pero si la persona no sigue el camino de Hashem, entonces, amigos queridos, un mosquito la antecede a esta persona, e incluso podemos decir que es más importante que esta persona que no estudia Torah. Eso está en Sanedrín 38a. Entonces, la explicación es que los animales no tienen Torah y por lo tanto no cuentan con algo que los cuide y los proteja, pero por ello recibieron sentidos más desarrollados, ¿verdad?, para poder protegerse de la naturaleza. Pero en cambio la persona tiene la Santa Torá, y cada judío que estudia Torá tiene una chispa de Moshe Rabenu. Todos los malos decretos que llegan al mundo se deben a la falta de Torá.
este problema que tenemos nosotros del COVID-19 es falta de estudio de Torah. Por lo tanto, la persona no necesita sentidos más desarrollados para protegerse de la naturaleza. ¿Por qué? Porque cuenta con la Torah que protege y salva. Pero si no nos dedicamos como es debido al estudio de la Torah, entonces llegan calamidades al mundo, pero los animales no se ven afectados por esto y en consecuencia tienen sentidos más desarrollados para poder salvarse. Y ustedes ven que este COVID no afecta a ningún animal. El COVID-19 no afecta a ningún animal. Usted no ve los animales muriéndose por ningún lado. Debemos saber que la catástrofe ocurrida en Asia, ¿verdad? Este tsunami, tenía el objetivo de despertarnos y enseñarnos hasta qué punto la persona tiene fuerzas y posibilidades limitadas y que sin los méritos de la Santa Torah, la persona no tiene existencia. Entonces, todo lo que Hashem hace en el mundo es para que el pueblo de Israel aprenda y se fortalezca, imaginando cuál habría sido nuestra situación si eso hubiera ocurrido en nuestra tierra. ¿Verdad? Que Hashem no lo permita. Siempre es posible ver las tragedias que ocurren en el mundo y nosotros aprender de ellas. Bajo Hashem. Hay que reconocer la verdad. Shemot 18, capítulo, versículo 1, dice la Torah: Yitro, sacerdote de Miriam, suegro de Moshe, oyó todo lo que Hashem había hecho por Moshe y por su pueblo Israel, y que el Eterno había sacado a Israel de Egipto. Miren, esta parashá, la Torah describe el gran acontecimiento de Matán Torah, la entrega de la Torah al pueblo de Israel. Y esto plantea una pregunta: ¿por qué esta parashá es llamado Yitro y no Parashat Matán Torah, que es la entrega de la Torah? O por lo menos Parashat Moshe. Mencionamos a Moshe Rabenu, quien fue el intermediario a través del cual nosotros recibimos la Torah, y destacando su gran entrega para con el pueblo, ¿verdad? Entonces, no se entiende por qué justamente Yitro, quién fue, este fue el que tuvo el mérito de que esta parashá llevara su nombre. Entonces, la pregunta es más grande si tenemos en cuenta que antes de estos acontecimientos, Yitro había oficiado como sacerdote de la idolatría en Midian y que había practicado todas las idolatrías que existían en el mundo, como dice Mejiltá Yitro, capítulo 1. Entonces podemos decir que Hashem eligió el nombre de Yitro para llamar la parashá que describe la entrega de la Torah con el fin de enseñarnos el gran nivel que éste tenía. Está escrito: y oyó Yitro. Y Rashi dice sobre esto: ¿qué fue lo que oyó que lo motivó a ir con el pueblo de Israel? La división del Mar Rojo y la guerra contra Amalek, dice Rashi. Entonces, en la porción de la Torah que decimos, en las plegarias que es llamada Shirat Hayam, decimos en Shemot 15:14, las naciones han oído, se estremecen. De aquí se entiende que todos oyeron, ¿verdad?, acerca de los grandes milagros y maravillas que ocurrieron con el pueblo de Israel. No solamente Yitro, todos los pueblos, dice la Torah, ¿verdad? Pero solamente Yitro fue el único que pudo interiorizar el mensaje que estaba implícito en estos hechos, ¿verdad? Para él no fue solamente una noticia más, sino un mensaje que escuchó con su corazón. Y a diferencia del resto de los habitantes del mundo, para quienes se trataba simplemente de otra noticia más, y quienes no se relacionaron íntimamente con el mensaje que implicaban estos acontecimientos. Y por eso, después de un tiempo, ya ni siquiera recordaban que hubiera ocurrido algo así y retornaron a su rutina y a los quehaceres cotidianos de la vida.
En cambio, Yitro se comportó de manera diferente. Él tuvo la fuerza y la humildad necesaria para reconocer que había vivido toda su vida sumergido en la falacia, en la mentira. Lo mismo debes hacer tú, alejarte de toda mentira, ¿verdad? Y por eso aprovechó la oportunidad de despertarse ante esta revelación de la verdad sobre la existencia de Hashem y la eternidad del pueblo de Israel. Entonces reconoció su error y fue a resguardarse bajo las alas de la Shekhinah, de la presencia divina. Hay quienes acostumbran a celebrar una comida festiva llamada la comida de Yitro. Y esta comida es en recuerdo, ¿verdad?, de la comida que preparó Yitro cuando descubrió la grandeza de Hashem y fue a unirse al pueblo de Israel. Y esta comida manifiesta hasta qué punto llegó la capacidad de Yitro de reconocer la verdad, haciendo público su descubrimiento sin avergonzarse de nada. Vemos que el nombre de Yitro fue elegido para transmitir su legado al pueblo de Israel, enseñándonos que debemos servir a Hashem y seguir sus caminos, apegándonos a la Torah, Baruch Hashem, ¿verdad?, a la verdad. Y de esta manera nuestro mérito será enorme, tal como Yitro fue capaz de reconocer la verdad y mereció que toda la parashá que relata Matán Torah, la entrega de la Torah, fuera llamada en su nombre. Entonces, esta parashá también nos enseña que si Yitro, que era un sacerdote de la idolatría en Midian y estaba completamente alejado de la realidad de la Torah, pudo abrir sus ojos ante la verdad y apegarse a ella sin prestar atención a los burlones. Con mucha más razón nosotros, ¿verdad?, que pertenecemos al pueblo Yehudí, debemos apegarnos a la Torah que nos pertenece y de la cual estamos orgullosos. Entonces, cuando a una persona se le derrumba la casa, lo normal es que trate de reconstruirla ante la primera oportunidad que se le presente. Una vez que consigue reunir las fuerzas para hacerlo y las herramientas necesarias, enseguida pone mano a la obra para construir su casa nuevamente. Esto es algo obvio, ¿verdad?, para todos y nos parece lógico. Sin embargo, mis queridos amigos, aparentemente Hashem no buscó reconstruir el mundo que él creó luego de que éste se corrompiera por el pecado de Adán Harrison. Y como sabemos, ¿verdad?, Hashem creó el mundo en los 6 días de la creación de la forma más perfecta posible. Pero después de que Adán comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal, esta perfección fue dañada y no regresó a su estado original. Entonces, esa perfección solamente será devuelta cuando llegue el Mesías, y corrija al mundo bajo el reinado de Hashem. Otra pregunta es que en el momento en el cual Hashem entregó la Torah, todos los pueblos temblaron ante la presencia divina, ante la presencia de Hashem. Como está escrito en Shemot 15:15, entonces se turbaron los caudillos de Edom. Y dice, el temblor se apoderó de los príncipes de Moab. Se derritieron todos los moradores de Canaán. Que sobre ellos caiga terror y pavor cuando Hashem declaró, yo soy el Eterno. Así porque pasó Shemot 22. Dice que su voz se oyó desde una punta a otra del mundo y no hubo ninguna creación que no oyera esa voz y que no reconociera claramente la existencia de Hashem. Eso podemos verlo en Sebahim 116. Y dicen los sabios que después de la entrega de la Torá, los pueblos del mundo se unieron al malvado Bilam, quien era su profeta, y le preguntaron, ¿acaso el mundo llegó a su fin? Bilam le respondió que el mundo continuaría
tal como hasta ese momento otros tantos miles de años. Pero lo que ocurría era que Hashem le estaba entregando la Torá a su pueblo. A partir de esta respuesta, los pueblos del mundo concluyeron que la Torá es la esencia de la existencia del mundo y que es ella la que le da vida a todo lo existente. Si es así, no se entiende por qué Hashem no aprovechó esa oportunidad para traer al Mesías y corregir al mundo bajo su reinado. Con respecto a la época en la que vendrá el Mesías, está escrito en Zacarías 14:9, y será el eterno rey sobre toda la tierra. En aquel día el eterno será uno y su nombre será uno. De este versículo se entiende que en los días de Mesías el reinado de Hashem se extenderá a toda la tierra y él gobernará sobre todos y no existirá la posibilidad de que alguien no reconozca su reinado. Entonces, cuando su nombre sea uno, Baruch Hashem, el mundo llegará a su corrección final y total, y con esto retornará a su estado original, tal como en los días de la creación, antes del pecado de Adán Harishon, aquellos días en los cuales el mundo existió en un estado de perfección. Entonces tenemos que entender por qué Hashem quiere que el mundo se rectifique y retorne a su estado de perfección, solamente cuando llegue Mesías, y porque no impuso su reinado en el momento en el cual entregó la Torá. Y hacemos una pregunta. ¿Por qué es necesario traer un redentor después de un largo proceso de dolor y sufrimiento? Si era posible evitar ese largo proceso, entonces aparentemente podrían haberse evitado muchos sufrimientos y el tremendo dolor que debió soportar el pueblo de Israel no hubiese sido posible, ¿verdad? Entonces Amalek no se hubiera levantado contra el pueblo Yehudí, ni habríamos tenido que pasar todos los exilios, ¿verdad? Hashem podría haber nombrado a Moshe como el rey redentor, Melech HaMashiach, y así se le habría ahorrado mucho sufrimiento a Israel, al pueblo de Israel, a causa de la opresión que le causaron los pueblos del mundo en estos largos exilios en el cual nos hemos encontrado y nos encontramos en este momento. Entonces la explicación se encuentra en el versículo Shemot, capítulo 19, versículo 6, que dice: ustedes serán para mí un reino de Kohanim, de sacerdotes, y un pueblo Kadosh, un pueblo santo. Serán para mí, cuando dice, significa serán mis elegidos y mis preferidos, así como los Kohanim fueron elegidos, los sacerdotes, y se encuentran por encima del resto de la población, ¿verdad? También existe una alusión en las palabras para mí, en hebreo, li, ¿verdad? Cuyo valor numérico es 40, aludiendo a la Torá que fue entregada en 40 días y 40 noches, que es la que eleva al pueblo de Israel, convirtiéndolo en el pueblo elegido. Entonces Hashem quiso que el pueblo de Israel fuera diferente a todos los demás pueblos a través del estudio de la Torá. Entonces, si los otros pueblos del mundo hubieran aceptado la Torá, mis queridos talmidín, si hubiesen escuchado la voz que retumbó en el mundo diciendo: yo soy el eterno, Anoji Eloheja, ¿verdad? Entonces el pueblo de Israel no habría sido separado diciendo: ustedes serán para mí, ¿verdad? Sino que todos los pueblos estarían metidos en el mismo sancocho, en el mismo jugo. Entonces, el mismo pueblo de Israel provocó que Hashem no se apresurara a corregir el mundo al pecar con el Beta Egel, porque esa mancha tan grande sobre el pueblo de Israel fue la que imposibilitó que el mundo obtuviera su rectificación bajo el reinado de Hashem, y por eso fue necesario limpiar y purificar al pueblo de Israel en los diferentes exilios, expiando así los daños que causaron sus pecados, y solamente después será posible devolver al mundo a su estado original, y está escrito en Shemot 19:5,
pues mía es toda la tierra. Entonces lo lógico sería que todos los habitantes de la tierra reconocieran a su dueño. Pero cuando el pueblo de Israel no esperó a que Moshe bajara y optó por construir el Bet Hagel, el becerro de oro, provocó un defecto, ¿verdad?, en toda la tierra y corrompió la creación de Hashem. En efecto, imposibilitó que los otros pueblos del mundo creyeran en Hashem y en su santa Torah, ya que si el pueblo de Israel fue el pueblo elegido, o es el pueblo elegido, ¿verdad?, en ese tiempo ponía en duda su fe y construía un becerro de oro. Con mucha más razón dudarían los demás pueblos del mundo. El Zohar, el santo Zohar, el Zohar HaKadosh, en la segunda parte, en el capítulo 161b, dice: Hashem miró su Torah y creó el mundo. De estas palabras se entiende que a partir de lo que Hashem vio en la Torah, creó el mundo, es lo que dice. Pero es necesario entender por qué Hashem necesitaba mirar la Torah para crear el mundo, siendo que él fue quien la escribió y por cierto ya sabía lo que estaba escrito en ella. Pero Hashem lo hizo de esta manera, ¿para qué? Para enseñarle al pueblo de Israel que el mundo puede existir solamente a través del estudio de la Torah, pero que si abandonan la Torah, el mundo pierde todos sus méritos y su razón de ser. Como ya explicamos con el Bet Hagel, con el becerro de oro, el pueblo de Israel le otorgó un defecto más al mundo, además de lo que ya había provocado Adán Harrison con su pecado. Entonces, por esta razón, el mundo no puede llegar a su corrección en el momento de la entrega de la Torah y solamente lo logrará en el momento de la llegada de Mesías. Entonces, cuando el pueblo de Israel retorne del exilio total, en ese momento y solo en ese momento, el pueblo de Israel expiará todos sus pecados y en especial el pecado del Bet Hagel, y entonces el mundo recobrará su estado original y todos reconocerán el reinado de Hashem. Bendito sea el Creador. Agradezco mucho el haber estado conectado conmigo estudiando Torah. Los espero mañana para la segunda parte de esta parasha. Baruch Hashem.